bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Bienvenida, Almudena, muchas gracias por estar aquí. Parece que en principio es la última sesión de nuestro seminario, pero habrá una primera nueva sesión de una apertura, ¿no? Creo, es que yo no estuve en la última sesión, pero creo que ¿no? Parece que quizá siga la cosa. Nos queda una sesión todavía, sí. Podemos hablar sí. con... Que será de cierre y de apertura, ¿no? De una nueva vida. Quizá. Bueno, pues tenemos hoy con nosotras a Almudena Hernando. Creo que bueno, no hace falta mucha presentación, pero sí que diré solo tres cosas. Ella es arqueóloga y prehistoriadora de formación, aunque todo el mundo piensa que es antropóloga, pero bueno, tiene mucha relación también con lo que ella hace con el mundo de la antropología. Ha sido catedrática de la Universidad Complutense de Madrid hasta agosto, que se ha jubilado. Y también es miembro del Instituto de Investigaciones Feministas. Bueno, no voy a leer su biografía, que la tenemos en el libro. Ella es autora de este libro, La corriente de la historia y la contradicción de lo que somos, que es el libro del que vamos a hablar aquí. Nosotras, una parte del grupo, habíamos preparado una serie de preguntas que Almudena ya tiene, o sea que ella viene ya súper preparada para respondernos, pero por supuesto pues dejaremos también un tiempo para las preguntas que traigáis. Bueno, el libro supongo que lo habéis leído o echado un vistazo. En este libro plantea la evolución de la historia como en tres partes, ¿no? La prehistoria, la historia y lo que ella llama la poshistoria, ¿no? Que sería el momento en el que nos encontramos ahora. Y a partir de esas tres partes pues divide un poco cómo se ha desarrollado la identidad o la subjetividad, ¿no? Desde la identidad relacional en el periodo de la prehistoria, lo que ella llama la individualidad racional en el periodo de la historia y en el momento en el que estamos ahora de la poshistoria, en el que realmente tampoco habría un concepto, ¿no? Como si que desarrollas la identidad relacional, la individualidad racional, sino que estamos un poco en un momento de cambio con la aparición de Internet, ¿no? Y todo este nuevo lenguaje. Entonces, bueno, pues no voy a explicar aquí lo que sería la identidad relacional versus la individualidad, porque creo que todas venimos ya, ¿no? Con esto leído. Y voy a lanzarte la primera pregunta, Almudena, que es un poco larga, porque hemos juntado varias preguntas que habíamos pensado. Lo primero sería una pregunta que creo que es muy difícil de responder, que sería ¿qué es la identidad? Tú lo defines en la página 28 de tu libro, dices: la identidad es el principal mecanismo utilizado por el Homo sapiens para neutralizar la angustia que le hubiera generado ser consciente de la inabarcable complejidad del universo y de su irremediable impotencia frente a él. En este curso, una de las dudas que nos surgía era cómo separar el término identidad de subjetividad, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas de este bloque, que todavía no termino, sería: ¿cuál es para ti la diferencia entre identidad y subjetividad? ¿Crees que guarda relación con esa diferencia que haces entre individualidad e identidad relacional? Aquí a mí se me ocurría que quizá estaría bien pensar en el tema del espacio, cuando dices que a través de la organización del espacio nos construimos subjetivamente, o sea que no sé hasta qué punto el espacio podría ayudarnos a definir esa diferencia. Y luego también, y ya cierro con este bloque de preguntas, ¿consideras que la subjetivación puede entenderse como un proyecto distinto de la individuación o serían dos caras de una misma moneda? No sé, más o menos la misma pregunta, pero planteada de distintas formas. Sí, yo tengo aquí todas las preguntas, pero las vuelvo a resumir porque, bueno, la pregunta es larguita. Yo digo que mis respuestas son también muy larguitas, pero me voy a meter en un lío a veces porque contesto cosas que luego me iba a preguntar y tal. A ver, bueno, primero muchas gracias por la invitación, un gusto. Perdonad por la otra vez que iba a haber venido que no pude, en fin, porque la vida acontece. Y muchas gracias a Pino también por acogernos aquí en Clave. A ver, si yo es que manejo un concepto de identidad como algo muy laxo. O sea, es la idea que nos hacemos de lo que es el mundo y de lo que nosotros somos en el mundo, de forma que siempre nos devuelva la sensación de que estamos seguros y que vamos a sobrevivir. Y entonces, digamos, la identidad, el modo como construimos esa idea, está siempre en relación con el grado de control material que tenemos del mundo. Y eso pasa tanto en términos culturales, o sea, un cazador-recolector con una sociedad occidental, pero también pasa cuando empieza la complejidad socioeconómica
donde empieza a haber división de funciones, percepción del trabajo, la gente que tiene más control o más poder va a construir la identidad de un modo distinto a la gente que tiene menos control, menos poder. O sea, para mí es una categoría absolutamente dinámica. Ahora estoy leyendo Política del malestar, me parece que se llama, de Alicia Valdés, y entonces ahí dice, la identidad no existe porque la identidad, el ser humano cambia, el ser humano, y pues claro que cambia, o sea, la gente entiende identidad como algo absolutamente rígido, como una cosa que tú eres y ya eres así, o sea, se ha opuesto Bauman, Zygmunt Bauman también tenía un libro que se llama Identidad, que lo pone a individualidad, y esto es como, la gente entiende la identidad, lo entiende como una cosa estática, colectiva, fija, y bueno, yo no, ¿vale? O sea, para mí es un marco de comprensión de cuál es la idea que nos hacemos de lo que es el mundo, de lo que somos en el mundo, para tener sensación para neutralizar la angustia ontológica, ¿no? Sí. Y esto tiene una condición, para poder neutralizar esta angustia hay una condición imprescindible, que es saber que perteneces a un grupo humano, ¿no? Tener un sentimiento de pertenencia. Y eso es lo que yo llamo identidad relacional. Y esto siempre existe, no podríamos no podríamos vivir sin este sentimiento de pertenencia. Lo que pasa es que esa identidad y relacional por ahí tienes luego una pregunta, no se construye de forma reflexiva. Esto voy a ir a la subjetivación y todo eso, no se construye de forma subjetiva, sino que la identidad relacional se construye a través de un conocimiento que se llama procedimental. O sea, la identidad relacional, tú sientes que perteneces a un grupo humano y eso lo construyes a través de cómo mueves el cuerpo, cómo te saludas, cómo te sientas, como yo, por ejemplo, oigo hablar a Iván y Iván, digo, ¿es canario? ¿De dónde eres? Canario. No es canario, digo, Iván es canario, es porque cómo pronuncias me lo dice, o sea, me dice, esta persona pertenece a un grupo humano y es porque su cuerpo me lo dice. Y esto, lo que te hace es construir una identidad de pertenencia, no se hace a través de una reflexión, sino que el cuerpo lo aprende, por eso se llama conocimiento procedimental, el cuerpo lo aprende. Tú cómo pones los labios, cómo pones la lengua, cómo pones no sé qué, pues hace que te adscribas a un determinado grupo. Este tipo de identidad no la tiene en cuenta Foucault, no la tienen en cuenta los que estudian individualidad, no la tienen en cuenta en general, ¿sabes? Porque lo único que se ha tenido en cuenta es la individualidad. Entonces, esa identidad la tenemos todos los seres humanos y es la única identidad que tienen las poblaciones donde no hay división de funciones ni especialización del trabajo. O sea, yo he trabajado con indios del Amazonas donde no había ni un jefe. Hay gente que le cuesta trabajo imaginarse sociedades donde no hay ni un jefe, o sea, donde no hay ni un chamán, donde nadie hace cosas diferentes de los demás, salvo que los hombres hacen unas cosas, las mujeres otras. Que esta división existe en todos los grupos conocidos, ¿no? Entonces, ahí, como no hay nadie que haga cosas distintas de los demás, nadie se siente diferente de los demás. Es decir, no hay rasgos de individualidad. Entonces, esto por un lado, cuando ya empieza a haber personas que hacen cosas distintas, empiezan a sentirse diferentes entre sí, pero en un grado proporcional a la diferencia que tienen con los demás. O sea, la individualidad es un proceso que va, digamos, creciendo, es un proceso en el que la persona se va sintiendo diferente a medida que hace cosas distintas, y cuando hace cosas distintas son cosas que le están permitiendo el control de lo que le rodea. O sea, tú dices, ya en la prehistoria pues empieza la agricultura intensiva, ¿no? Y entonces empieza el almacenamiento, y entonces empieza a haber gente que tiene más riqueza que otros, y empieza el intercambio porque tienes excedentes, entonces ya hay comerciantes, ya hay artesanos, ya hay, ¿no? Entonces ya empieza a haber gente que se siente diferencia, entonces empiezan a desarrollar dentro de la misma persona, esa identidad racional se va complementando con algo que es, pero yo ya no soy completamente igual a los demás, yo soy algo diferente. Hay rasgos de individualidad. Y esto se dispara cuando aparece la escritura alfabética. Entonces, ¿qué es la subjetivación y la subjetividad como la trata Foucault, ¿no?
está refiriéndose a una identidad reflexiva, o sea, está refiriéndose a una capacidad de pensarte, de pensar la mente, de pensar el contenido de la mente. Porque él habla de la subjetividad emancipadora, las tecnologías del yo, la escritura, pero todo esto son maneras de construir esa idea de que yo soy diferente, de que el contenido de mi mente es diferente, que solo puede existir. Esto es un problema de los filósofos, que consideran que no existe manera, o sea, que la manera de entender el mundo, o sea, dan por hecho que la manera de entender el mundo siempre pasa por la manera de entender el mundo que tiene la escritura, la gente con la escritura. Y esto es un error total. O sea, yo he trabajado con poblaciones orales, o sea, yo soy profesora de prehistoria, pero yo digo que yo tengo una mente tan interdisciplinar que yo digo que ya es indisciplinada, que ya no se sabe de qué disciplina hablo, ¿no? Porque me interesa, o sea, porque creo que el ser humano es el objeto de conocimiento más difícil que hay. O sea, yo cuando me dicen que inteligente es que ha hecho ingeniería, yo digo, pues si un tornillo se porta siempre igual. En iguales condiciones de humedad y temperatura siempre se comporta igual, pero el ser humano no, el ser humano es lo más complejo que hay, ¿no? Entonces, lo que no tienen en cuenta los filósofos y etcétera es que la mente, o sea, la persona sin escritura tiene otra manera de entenderse como persona. Entonces, esto de la subjetividad y el proceso de subjetivación tiene, en mi opinión, que ver con este proceso de entenderte a ti mismo, esto de la subjetivación emancipadora y tal de la que hablas, de entenderte a ti mismo y tus razones, porque tú estás reflexionando sobre